Página 21 de 164. Wittgenstein y el lenguaje, por Sergio Albano, 2006. Sección 1. 1.2. Hipótesis de base y postulados. Hipótesis A, el lenguaje como pura materialidad. Esta hipótesis tiene dos postulados. 1. Restricción generativa, RG, y paradigmática, RP. 2. Principio de eficacia. La hipótesis de un lenguaje concebido en su pura materialidad lo postula como una estructura transindividual sin sujeto, autónoma, cuyo funcionamiento responde a las reglas de un orden cerrado, autosuficiente, y que opera independientemente de cualquier prioridad otorgada al sujeto de la enunciación por sobre el sujeto gramatical. No importa la forma en que habla o el estilo que utiliza el sujeto, el lenguaje ya está definido en sí mismo. Aunque pretenda el sujeto introducir una modificación, el lenguaje permanece estable. La pura materialidad del lenguaje constituye la fuente desde la cual se ejerce el conjunto de las restricciones y determinaciones estructurales que condiciona los usos que hace el hablante del lenguaje. Por lo mismo, el mecanismo y los procedimientos lingüísticos desplegados por aquel no pueden ser expuestos a partir de un sujeto de la enunciación sino a partir de un análisis lógico semiótico de la materialidad del lenguaje en cuya superficie tienen lugar los actos del habla. Así, el sujeto de la enunciación, producto de una operación, no resulta obligatorio con respecto a las estructuras de base, sino adicional y adquiere visibilidad solo por medio de una operación explícita. La pregunta, ¿quién habla? En el marco de un análisis lógico semiótico de la materialidad del lenguaje se sustituye por la pregunta, ¿de qué habla? TV escribe. Lo que importa aquí, es entonces, ¿qué es lo que quiere comunicar el que habla? Lo que importa es el mensaje, no quién lo está expresando. Porque suele ocurrir que a un mensaje se le confiere importancia porque lo dice alguien en especial, lo cual es aberrante. La semiótica, es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Albano escribe. Asimismo, el supuesto del lenguaje como pura materialidad postula que todo sujeto de la enunciación es posterior y adicional con respecto a las estructuras discursivas y no un componente constitutivo de estas, ya que, cualquier introducción de un sujeto de la enunciación o de un sujeto psicológico requiere de una operación en el sentido semiótico, es decir, de un pasaje del sujeto gramatical a un sujeto discursivo portador y efectuador de las estructuras de base. La materialidad del lenguaje es la condición de existencia y realización del sujeto de la enunciación y no a la inversa. Así, la pura materialidad del lenguaje se constituye como la prioridad estructural absoluta a partir de la cual debe aplicarse cualquier operación o procedimiento de análisis. Postulado A1, restricción generativa, RG, y paradigmática, RP. Restricción generativa RG. La hipótesis de la pura materialidad del lenguaje presupone la existencia de una doble restricción que actúa tanto sobre el plano del proceso de la lengua, RG, como sobre el plano del sistema, RG, la primera bajo la forma de reglas de formación y de encadenamiento, y la segunda, bajo la forma de reglas jerárquicas. La primera, en tanto afecta al mecanismo generativo y transformacional de la lengua, se llamará restricción generativa, y la segunda, en tanto se ejerce desde el plano del sistema, se llamará restricción paradigmática. TV escribe. Un paradigma es un ejemplo o modelo de algo. En el ámbito lingüístico, un paradigma es un conjunto de unidades que pueden sustituir a otra en un mismo contexto porque cumplen la misma función. En el lenguaje técnico un paradigma es un modelo de trabajo o patrón compartido por una comunidad científica cuyos miembros están de acuerdo en qué es un problema legítimo y cuál es una solución legítima del problema, por lo que se comparten conceptos básicos, procedimientos, etc. Albano escribe. La RG postula la sobredeterminación ejercida por la pura materialidad del lenguaje sobre todas las estructuras básicas, oracionales y proposicionales posibles de una lengua. La RG afecta jerárquicamente a cada uno de los componentes siguiendo el orden de las prioridades formativas fijadas por el sistema de la lengua. Así, la RG se ejercerá primero sobre las estructuras de base, luego sobre las de superficie, las cadenas terminales, los árboles derivacionales y finalmente sobre las marcas semánticas según el orden que corresponde a su realización y efectuación.
La restricción generativa como la restricción paradigmática se ejerce a partir de reglas de transferencia por medio de las cuales, su operación se traslada sucesivamente de un componente a otro. La restricción generativa y paradigmática, según este postulado, constituyen ambas un mecanismo inmanente que no requiere la articulación de un sujeto de la enunciación efectuador pues, actúa por sí misma y consiste en el conjunto de reglas de formación no explícitas que actúan sobre el proceso de la lengua bajo la forma de sanciones con arreglo a las cuales se determina la legalidad o ilegalidad de las series transformativas y generativas. El sujeto de la enunciación, en uno y en otro caso no resulta obligatorio dado que las restricciones, RG y RP, operan según un mecanismo inmanente. RG. Cuando la restricción se ejerce desde el sistema de la lengua, se trataría pues, de la restricción paradigmática por medio de la cual se establecen las reglas de formación y distribución de los componentes de la lengua según la naturaleza del paradigma gramatical y sintáctico en cuyo interior se generan las cadenas discursivas. Así, la producción discursiva de una lengua analítica no flexiva y de sintaxis posicional como las lenguas románicas, difiere estructuralmente de la producción discursiva de una lengua sintética, flexiva y de sintaxis aislante como la lengua alemana, el latín, etc., y condiciona allí los procedimientos de traducción entre la lengua fuente y la lengua receptora. No es sencillo traducir una idea, en el contexto original debido a que la forma en que se expresan las ideas, difieren entre una lengua y otra, porque los significados pueden ser diferentes. La traducción literal queda entonces, debiendo algo. La restricción generativa y paradigmática en tanto se ejercen jerárquicamente sobre las estructuras, se sustrae así a toda transformación que pudieran imprimirle los actos del habla, en tanto el orden y realización de estos dependen de las coerciones ejercidas por las primeras. En efecto, siendo que el orden de las restricciones reproduce el orden del sistema bajo la forma de reglas de transferencia, ningún componente del sistema ejercería, por lo mismo, efecto transformador alguno por sobre las estructuras de base o superficie. El postulado de las restricciones generativa y paradigmática se fundan en el lenguaje concebido como una estructura transindividual sin sujeto de enunciación cuya existencia o manifestación semiótica dependerá de una operación explícita. Postulado A2, principio de eficacia. El principio de eficacia sustituye a la presuposición de una nacionalidad inmanente del lenguaje y permite insertar la categoría, arbitrariedad necesidad de las reglas de formación en la materialidad misma del lenguaje a partir de la eficacia desplegadas por estas en el proceso del habla. De este modo, una regla de formación, el agregado de marcas semánticas, las marcas de frase, una proposición, y en general todo mecanismo lingüístico, no es racional con respecto a una lógica, ni un derivado axiomático de esta, sino eficaz con respecto al uso en tanto se constituye como soporte de las transacciones recíprocas de los hablantes. Terminamos con esto, lo referente a la hipótesis A. El lenguaje como pura materialidad. Pasaremos a ver ahora, la hipótesis B. De la existencia semiótica. Página 24 de 164.